¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Saludándolos de nuevo, Pastor Edwin Recinos y mi amada Pastora Mary. Bendiciones. Estamos felices de estar aquí con ustedes. La grabación de la semana pasada fue muy bien recibida. Hemos tenido excelentes comentarios y decidimos hacer parte 2. Nos va a ser muy interesante sí, continuar con esto. La semana pasada hablábamos de la dignidad que Dios le dio a la mujer desde la creación, ¿verdad? Dijimos cómo Dios nos dio a ambos géneros, masculino y femenino, la misma dignidad, inteligencia, capacidad intelectual, capacidad artística, creativa, en todo sentido. Pero es en el diseño fisiológico en donde hay obvias diferencias entre un hombre y una mujer, pero son diferencias bellas que se complementan, porque tanto el hombre es nada sin la mujer, dentro del propósito de procrear y preservar los principios y valores a través de generaciones, como la mujer también necesita de un hombre y se complementan. Pero ese complemento no le resta dignidad ni desmerece el respeto que se debe uno al otro, el buen trato, el cariño, el amor. Entonces, yo he sido muy feliz contigo estos 40 y más años de noviazgo, y luego matrimonio, y luego ser padres de dos preciosas criaturas, un varón, una mujer, ahora abuelos de 2 niñas y 2 niños, algo maravilloso, y el precioso ministerio en donde miles de personas han sido tocadas por nuestro ministerio. Entonces podemos decir y testificar que tú como mujer, madre, esposa, hermana, y yo como varón, esposo, padre, hermano, hemos podido comprender y disfrutar esa alianza diseñada por Dios, ese complemento que lo vivimos en lo personal, familiar, pero también ministerialmente. Sí. Para mí yo siento que ha sido una gran bendición el poder estar en el ministerio como mujer, porque he visto cómo Dios ha obrado no solamente en mi vida, en el crecimiento espiritual de mi vida, como en la vida de muchas mujeres también. Y aparte de que han tenido esa bendición, también lo he podido mirar en mi casa, con mis hijos, y ahora que lo estoy viendo con mis nietos. Y justamente el día de ayer estaba con uno de ellos, con el mayor, y lo encontró una Biblia, creo que tú se la habías comprado, no sé si fue el año pasado o el anterior, y lo encontré leyendo la historia de Adán y de Eva. Y me alegró muchísimo ver lo que él estaba haciendo. Entonces, creo que nosotros estamos siendo impacto también para nuestros nietos, así como lo hemos hecho para nuestro ministerio. Porque algo bien importante que yo recuerdo que siempre tú dijiste fue que primero era la casa, que primero teníamos que edificar nuestra casa para poder ayudar entonces a los demás. Sí, amén. Y eso hemos hecho hasta el día de hoy. Claro, mira, el Evangelio tiene que impactar a cada individuo de una manera profunda, radical, de tal manera que la palabra de Dios, la Escritura, sus consejos, sus mandamientos, sus principios y valores que enseña, se vuelvan parte del pensamiento, del hablar y del actuar, el estilo de vida. Entonces, el primer lugar donde se tiene que evidenciar el poder de ese evangelio y su cambio es en la casa. En la casa, correcto. Si uno está casado, testigo número 1 de que este es un hombre de Dios, que este es un hombre transformado por Dios y que se ajusta a lo que la Escritura dice. La primer testiga de eso va a ser su esposa. Sí. Y lo mismo en el caso de las mujeres.
el primer testigo de que su mujer es una mujer de Dios, es una mujer piadosa, que vive los principios y valores de la Biblia, ese primer testigo va a ser su esposo. Y de ahí los hijos. Sí. Entonces, aún en el pastorado, todo aquel que tiene un ministerio de enseñanza, de predicación, pastoral, de mentoría, en donde la palabra de Dios es el vehículo y la base de lo que hace, ese hombre más le vale que su esposa sea testiga de que lo que anda enseñando es verdad. Sí. Porque si el hombre, cuando sale al ministerio, deja en la casa a una mujer lastimada, una mujer afectada por sus malos tratos, una mujer decepcionada por su hipocresía, los hijos lo van a notar. Correcto. Ellos van a ver que en casa esa esposa no es feliz y que no le cree nada al predicador que es su esposo. Y eso se va a filtrar y eso va a afectar también a los hijos. Y el día de mañana eso va a tronar, eso va a fracasar, porque el poder del evangelio debió haber estado primero en casa. Entonces, la primer persona a quien debemos bendecir como hijos de Dios es nuestra esposa, y en lo mismo de las mujeres. Entonces tiene que haber un balance. Alguien dijo que un ave tiene 2 alas y que de ninguna manera podría volar usando una sola. El matrimonio es eso. La mujer es un ala, el hombre es la otra ala. Sí. Y se necesitan ambas alas para volar de una manera congruente. Entonces, yo creo que bendito sea Dios, hasta el día de hoy, yo sigo enamorado de ti. Sí, yo también. ¿Verdad? Creo que Dios me bendijo de una manera tan maravillosa con una persona como tú. Sí. Yo creo que eres bella, eres bonita en lo físico. Pero el amor no permanece por la apariencia física. Uno puede ser atraído por la apariencia física, pero es cuando uno conoce lo que hay adentro de esa persona lo que hace que uno se enamore y que ese amor permanezca. Sí. Entonces, tú me enamoras todos los días, sí. ¿verdad? Y le agradezco a Dios. Y en el ministerio vas caminando de una manera tremenda. Y eso me trae a la siguiente observación, porque hoy nos vamos a enfocar en la mujer y la importancia de la mujer en el ministerio. Ciudad en lo Alto, que es la iglesia que pastoreamos desde hace 30 años, es una iglesia en donde las familias, los hogares, los matrimonios están trabajando de una manera similar. Sí. O sea, los hombres están tan involucrados como las mujeres. Sí. Algo bien interesante es que cada vez que nosotros estamos llegando a la iglesia, yo puedo mirar o puedo ver cómo el matrimonio está trabajando junto. Por ejemplo, en el departamento de seguridad siempre hay parejas de esposos. Y cuando yo los veo a ellos y los veo tan contentos y felices porque ellos están disfrutando el poder servir juntamente. En todos los departamentos. Ajá, en cada departamento que hay en este ministerio podemos mencionar cada uno de esos departamentos, pero siempre miramos parejas de esposos sirviendo en el ministerio. Y también lo vas a ver en la asistencia a los cultos. También. Si te fijas, vas a ver a los esposos sentados juntos. Sí. Solamente cuando alguno de los dos anda sirviendo, vas a ver que uno está sentado y el otro está sirviendo en algún departamento. Pero el punto es este. ¿Cuál es la razón de que tanto los hombres como las mujeres estén involucrados en recibir y en servir dentro de la congregación, dentro del ministerio de la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? Sí. Entonces, hemos comparado estadísticas aún dentro de nuestra denominación y otros grupos grandes de iglesia. Siempre se ha dicho y se ha demostrado que las mujeres son el 60 o hasta el 70% de los que asisten y de los que se involucran en servir. Sí.
quiere decir que solo un 30 o si mucho un 40% de los hombres son asistentes asiduos, involucrados, voluntarios, sirviendo a Dios. ¿Por qué Ciudad en lo Alto ha logrado cambiar esa estadística y decir, aquí sirve el esposo y sirve la esposa, aquí asiste el esposo, asiste la esposa? Tenemos tantos voluntarios activos, varones, sí, como mujeres. Eso rompe ese paradigma. Sí, y te voy a decir que tú eres la causa de eso. sí. Te lo voy a explicar. Ajá. Cuando te digo que tú, porque tú eres mi esposa, eres la pastora, pero hace años decidimos que si había una pastora habilitada y empoderada, primeramente por Dios, y luego reconocida por nosotros como ejemplo, como consejera y como maestra de la palabra, entonces que se dedicara a discipular mujeres, y luego esas mujeres ya discipuladas fueran su equipo para ministrar, servir, pastorear al resto de mujeres. Sí. Y eso me dejaba a mí en libertad de enfocarme en los hombres. Sí. Entonces, hoy en día en esta iglesia le explicamos aún a los recién venidos que la esposa tiene en ti a la pastora y todo un equipo de mujeres que pueden ayudarle en el consejo, en la oración, en consejería, en todo lo que se necesite. Sí. Y al varón, mándenmelo a mí y a mi equipo de varones. Sí. Entonces, eso ha servido mucho. Sí. Porque entonces las mujeres están siendo pastoreadas por ti. Correcto. Y los hombres están siendo pastoreados por mí. Sí. Y eso me permite a mí que más hombres estén siendo atendidos. Sí. Entonces, eso ha dado ese gran resultado. Yo quiero leerte un pasaje de la Biblia que tú has predicado en y has enseñado y es uno de tus favoritos, creo yo. Tú me dices si es cierto o no. Sola Escritura. Sí. En el libro de los Jueces, capítulo 4, versos 4 y 5 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esto ha roto un paradigma tradicional machista en muchos lugares, porque demuestra que el Dios que muchos dicen que no quiere usar mujeres, que no quiere darle a las mujeres ese nivel de autoridad y desempeño, y sin embargo es ese Dios del Antiguo Testamento el que ya bendice, habilita, empodera a una mujer para gobernar a toda la nación de Israel. Y tú has hablado muchas veces de ese tema. Sí. Entonces, quiero señalar un par de cosas. Número uno, gobernaba. Sí. Eso quiere decir que ella ejercía autoridad sobre todo el pueblo, sobre toda esa estructura en aquellos años. Pero también dice que era profetisa. Sí. Y para que entendamos bien lo que es profetizar es decir lo que Dios me está diciendo que diga. Proclamar las palabras que Dios me está diciendo que proclame. Entonces, por definición, cada vez que hablas algo que Dios es el que te está diciendo que lo digas, tú percibes la voz de Dios y lo dices, eso por definición es dar palabra profética. Quiere decir que Débora no hablaba lo que se le daba la gana, no. Sino que era una mujer que hablaba de parte de Dios. Entonces, y tercero, dice claramente que era mujer de Lapidot. ¿Por qué es importante establecer que era la mujer de Lapidot?
porque aunque ella era profetisa y aunque ella gobernaba a Israel, tenía una cabeza, tenía marido. Sí. Ella tenía una cabeza, una autoridad a quien ella respetaba. Sí. Y respetar al marido, respetar la cabeza, que es el varón, en la estructura establecida por Dios dentro del hogar, no quiere decir que solo ella cocine o que ella lave, ella barra, ella limpie la casa, y etcétera. O sea, esas son funciones que tanto el hombre como la mujer pueden hacer de acuerdo al arreglo Exacto. que tengan, de acuerdo a las obligaciones externas o internas que tengan. Hay gente que trabajan los dos todo el día, y entonces cuando llegan ni cocina ella ni cocina él, porque los dos traen hambre y pasaron mejor comprando comida. O si cocinan, muchas veces el que cocina es él porque le gusta más, y ella hace otras cosas. Pero el respeto por la autoridad, es que eso es muy importante. por el esposo, el entender que el hombre es cabeza, puesto de parte de Dios, es algo importante. Por tanto, entendemos que aunque gobernaba Israel y era una mujer que recibía palabra de Dios, aún así ella era la mujer de Lapidot. ¿Qué puedes tú agregar ahí? Es bien interesante porque como mujeres ya hemos hablado que tenemos una función. Tenemos nuestra cabeza, que es el esposo, y hay muchas mujeres que no trabajan. Entonces ahí es donde yo siempre les doy el consejo a las mujeres que no trabajan fuera de la casa. Pero dentro de casa hay mucho trabajo, ¿verdad? Yo creo que sí, hay más trabajo en la casa que yendo a trabajar 8 horas allá afuera. Pero la ventaja que hay es que ya que tenemos esa responsabilidad, que estamos en casa, yo puedo decir un privilegio poder estar en casa, ¿verdad? Atendiendo a nuestros hijos, atendiendo a nuestro esposo cuando él va a llegar del trabajo, viene cansado, encuentra su comida ya hecha, su ropa. Sería injusto que a pesar de que él se va a trabajar más de 8 horas, que no llegara a encontrar ni siquiera una taza de café, ¿verdad? Pero cuando los dos salen a trabajar, entonces se comparten todas las áreas que hay que hacer en casa. Eso siempre, yo lo tengo siempre en mente, porque tú siempre nos has enseñado que debemos, como pareja, siempre poner nuestra parte, tanto yo como él, para que así los dos podamos también disfrutar de lo que vamos a hacer en la tarde, ¿verdad? Claro. Sí, porque hay principios de justicia, hay principios de bondad, de benignidad, que deben verse en casa. Entonces yo he dicho, si los dos salieron a trabajar, los dos manejaron en el tráfico para llegar a casa, no está bien que uno se vaya a sentar a la sala y que la otra pobre le toque lavar ropa mientras cocina y no acostarse hasta que todo esté preparado, y después levantarse el otro día primero porque a él le gustan tortillas hechas a mano. Ay, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, yo he querido que el hombre y la mujer reconozcan el esfuerzo que está haciendo el otro, y si él salió a trabajar todo el día y viene cansado y se le ve que realmente está agotado, qué bonito que su esposa lo atienda, ¿verdad? Si ella tiene ese tiempo para hacerlo. Pero cuando el caso es contrario, igual. Igual, exacto. O sea, deben de platicar en el matrimonio. Siempre debe de haber esa comunicación, de que si los dos llegaron a las 7 de la noche, no esperes que haya un caldo de pollo o un caldo de res, sino comer lo que se pueda, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que me estaba recordando yo de algo bien importante, pero antes de continuar este tema, es cómo tú y yo le hemos enseñado a la gente. Yo creo que ellos han visto el ejemplo nuestro, de cómo nosotros
nos comportamos o estamos, y algo que yo siempre le digo a la gente es, mi esposo, así como es en casa, así es en la iglesia. Así como es en la iglesia, es en la calle. Sí. O sea, nosotros no tenemos una doble, se puede decir, una doble personalidad, tal vez, como mucha gente, que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra cosa. Sí. Por eso es que los hijos muchas veces no quieren saber nada de Dios, porque dicen, ¿por qué en la iglesia levantan las manos? ¿Por qué en la iglesia lloran? Y cuando vienen a casa comienzan a pelear y comienzan a discutir o a hablar de la gente o de otro hermanito o incluso hasta de los pastores, ¿verdad? Entonces dicen ellos, para ser cristianos como ellos, mejor no. Sí. Entonces, nosotros creo que le hemos enseñado a la gente de esta congregación, y hablo de mi gente, de mi iglesia, porque puedo mirar en ellos el amor genuino que ellos tienen hacia nosotros, a pesar de que son cantidad de personas que hay en este ministerio, pero donde yo me los encuentro en los parqueos, yo puedo mirar la sonrisa de ellos y el abrazo que ellos le dan a uno, porque ellos me han dicho a mí, pastora, gracias por ese abrazo, y yo admiro mucho el matrimonio de ustedes, y nosotros siempre hablamos con mi esposo de cómo son ustedes, y ustedes han bendecido nuestro matrimonio. Entonces, eso es bien importante. Claro, si nosotros vivimos y modelamos principios correctos, el mayor gozo y la mayor recompensa después es ver a la gente viviendo de la misma manera. Ver que la gente no tiene miedo de darse un abrazo. Siendo casados, siendo esposos, no tienen miedo de mostrarse afecto. Tomarse una foto. Darse un beso, un picorete, que no tiene nada de malo si están casados. Y ver que se expresan ese cariño y ver que los problemas matrimoniales son mucho menores, estadísticamente hablando, porque se atienden, porque enfatizamos que deben darse prioridad y atenderse. Exacto. La prioridad del hombre casado es atender a su esposa en todo sentido, que a ella no le falte cariño. Ella no tiene que buscar cariño en ningún lado si lo tiene en casa, si tiene quien la cuida, la proteja, la consuele, la ame, y viceversa, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de la interacción del hogar, del amor, de los hijos, a la luz del modelo bíblico, en donde un hombre y una mujer son un matrimonio que procrean hijos, pero todo lo que están haciendo es haciendo una transición generacional, en donde el día de mañana su descendencia siga viviendo y siga triunfando y siga disfrutando a la luz de las Escrituras, a la luz de los principios y valores que la Biblia enseña. Pero si ya cubrimos el hogar y ya dijimos, ok, en casa vamos a compartir el trabajo, vamos a compartir el quehacer, nos vamos a atender, nos vamos a cuidar, nos vamos a respetar, el hombre es la cabeza. Eso no quiere decir que gobierne como dictador, sino que abra la boca y explique. Mira, mi amor, esto hay que hacerlo por esta y esta y esta razón. Para escuchar la respuesta, tenés razón. O fíjate que tal vez no te has fijado, pero si lo haces así, vas a tener problema aquí. Entonces, que tiene que haber el compartir de las decisiones. A mí me gusta por eso el libro de Proverbios, porque en el libro de Proverbios dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, aquí podemos mirar cómo la mujer también usa la sabiduría para poder conducir su casa juntamente con los hijos, con su esposo, pero a veces hay la necia, dice, que con sus propias manos viene a derribarla. ¿Verdad? Es aquella mujer que tal vez no quiere hacer las cosas, o aquella mujer que siempre está, va a achacar y decirle, ¿por qué esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no aquello? Entonces, yo creo que es mejor usar la sabiduría de parte de Dios
que ser una mujer necia, ¿verdad? Hay personas que les falta el cambio, ¿verdad? Nadie comienza en la madurez. La madurez es algo que se alcanza. Y primero está esa etapa infantil, Sí. esa etapa que cuando tenemos niños pequeños sabemos que les falta entendimiento, les falta sabiduría, les falta dominio de su carácter, etcétera, etcétera. Y en lo espiritual es igual. Personas que se acaban de convertir a Cristo y están comenzando el caminar a la luz de los principios bíblicos, pues primero van a tener que aprender. Sí. Van a tener que ir teniendo dominio propio, dominar su mente, dominar sus palabras, sus actitudes, su comportamiento. Entonces, sí, hay mujeres que todavía no entienden esto y pues sí, es todo un problema. Pero también hay hombres que también les falta mucho. Sí. Pero sabemos que en la medida que la persona permanece y se educa en la palabra de Dios, va a aprenderlo. Sí. Quiero hablar en el tiempo que se nos está yendo rápido. Rápido, sí. Pero eres predicadora, eres maestra, tienes dones de Dios, dones de palabra profética, y Dios te ha usado en milagros. Dios es el que hace los milagros. Amén, sí. Pero a través de tu ministerio Dios ha querido manifestar esos milagros y sanidades y maravillas a través del tiempo. Sí. Entonces, cuando miramos que Dios usó a Débora y la equipó, tenemos que pensar cuántas mujeres en las iglesias, en este año, en esta época, en esta nueva etapa, estamos en el año 2024, a cuántas mujeres Dios está equipando. Sí. A cuántas mujeres Dios les está dando dones. Sí. Dones del Espíritu, dones respaldados por las Escrituras. Ahora, si a una mujer Dios le está dando dones, es para que los use. Sí. Y mal hace un ministerio en no dejar, que estorba, previene, prohíbe que los dones que Dios le está dando sean usados. Todo lo contrario, qué bendecida la iglesia en donde tanto hombres como mujeres están siendo usados por Dios según el don que Él en su soberanía les está dando. Sí. Entonces, quiero leer el libro de los Hechos, capítulo 18 y verso 18, porque aquí aparece por primera vez otro personaje que a ti te ha gustado mucho. Ajá. Dice la palabra, Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Sí. Y con él iba Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Leí este pasaje, pero al decir que era el primero, me equivoqué. Este es el segundo. El segundo, ok. Entonces voy a leer el primero. Es Hechos 18:1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, su esposa. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Esa es la primera vez que Pablo se encuentra un matrimonio que, por lo que la Biblia dice, sí, en las 5 ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento, Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, podemos ver que era una pareja así. Sí. Andaban juntos. Juntos para donde quiera. Andaban juntos en la empresa, sí, en el negocio, porque eran fabricantes de tiendas, dice la palabra. Y por eso se asociaron con Pablo en el negocio de fabricar tiendas. Sí. Pero no solamente andaban juntos en la empresa y en el negocio, pero también ministraban juntos. Él era cabeza de su hogar, pero su mujer es obvio que era tremenda
sierva de Dios usada en la palabra. En la palabra. Por eso es que ya en el segundo pasaje que leí, la menciona primero. Dice, Aquila y Priscila iban con él. Se encontraron en Corinto. Sí. Pero ya cuando él salió de Corinto y se fue a Siria, se los llevó a Priscila y Aquila. Tanto porque eran socios en la empresa, pero también porque eran ministros, colaboradores de él. No solo Aquila, Priscila. Sí. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 24 al 26, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, que más tarde llegaría a ser apóstol, natural de Alejandría, que ahora es Egipto, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Una mujer que no abre la boca, una mujer que vaya hacia la cuna y de ahí no salga. No, es una mujer que toma la iniciativa para decir la palabra que Dios le ha dado. Correcto. Para corregir, enseñar, dar mentoría a alguien como Apolos, que vino a ser tan conocido y poderoso en la palabra que muchas veces se comparaba con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo. Sí. Eran tres, Pedro, Pablo y Apolos. Pero este Apolos fue ministrado por Priscila. Tremendo, sí. No solo Aquila, también Priscila. Sí. Y por último, leo Romanos 16, del 1 al 6, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿verdad? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mira cómo Pablo no menospreciaba el ministerio de las mujeres, en este caso Febe. Pero luego al verso 3 dice, saludad a Priscila y Aquila. Nuevamente pone a Priscila primero. Sí. Interesante. Sí. Y dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta Priscila y Aquila, esa pareja ministerial, estaban siendo reconocidos como bendición de todas las iglesias gentiles. Aquí lo dice. Y en el verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. O sea que tenían iglesia en su casa. Y termina diciendo, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Para mí es el ideal, Mary. Sí. El ideal para mí es que todos los dones que Dios te ha dado y toda la palabra que Dios ha puesto en tu corazón fluya sin estorbo. Amén. Sí. Fluya en el orden divino escritural. No estoy de acuerdo con el machismo que todavía rige denominaciones enteras, en donde la mujer es ciudadana de segunda clase. Sí. Si la maldición que nos relata Génesis era que el hombre se iba a enseñorear no es solamente ser cabeza, no, enseñorear es abusar de autoridad, oprimir, ¿ya? Sí. Subyugar. Entonces, cuando aún dentro de las iglesias se subyuga, se oprime, se limita a la mujer que Dios está equipando, se está ya negando la bendición y regresando a la maldición. Si Cristo nos libró de la maldición, entonces las mujeres tienen que ser también libres para servirle a Dios dentro del orden divino. Así es que yo creo que has podido durante estos 30 años no solamente ser libre para ministrar,
pero también has podido equipar a muchas o darles el ejemplo para que las mujeres de esta congregación también se sientan animadas Sí. a hacer todo lo que Dios les está pidiendo que hagan. Si es Dios el que las está llamando, prediquen, enseñen. Yo durante estos 30 años que hemos estado en el ministerio, he aprendido muchísimo y he disfrutado cada etapa, cada momento cuando he predicado o he enseñado, y les he dicho también a las mujeres, así como Dios me usa, a mí también las usa a ellas. Sí. Porque a veces tienen un paradigma del que no puedo, del que yo no sé cómo. Les digo, puedes platicar. Si tú puedes tener una conversación, entonces tú también puedes predicar. Entonces, eso lo aprendí yo desde en un inicio del ministerio, cuando me recuerdo yo que tú me dijiste, Mary, tú tienes palabra. Pero una de las cosas que yo creo que les pasa a muchas pastoras de otras iglesias, de otros ministerios, pienso que es el temor. Tienen temor de lo que van a decir o de lo que van a hablar. O también tienen ellas el temor de que tal vez, como estamos hablando también del machismo, que el esposo tal vez no las va a dejar, pero yo creo que más que todo es el temor. Porque al principio, yo no sé si tú te recuerdas, en aquellos años anteriores, a mí me daba hasta miedo hablar, me daba un poco de temor hasta que tú platicaste conmigo y me dijiste, no, tú también fuiste llamada al ministerio. Claro. Entonces, desde esa vez, yo recuerdo que ahora nadie me para. Es que mira, ya dijimos al principio que una congregación en donde tiene un pastor varón que está solo, perdón, está solo en el ministerio, porque su mujer o no la dejan, o no ha sido instruida, no ha sido capacitada, no ha sido entrenada, no ha sido discipulada, no ha sido empoderada y habilitada para que ella también lidere a las mujeres. Sí. Entonces ese hombre está solo. Sí. Y tú lo dijiste la semana pasada. No es bueno que el hombre esté solo. Sí. Eso no quiere decir que no es bueno que el hombre esté solo para procrear o para tener un hogar. No, en todo lo que haga, no es bueno que el hombre esté solo. Como empresario, como negociante, en la vida y en el ministerio, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor varón está solo? Él tiene que atender a las mujeres. Sí. Porque no tiene quien las atienda a la par de él. O empodera a otra mujer que no es su esposa. Pero entonces él tiene que tener una conexión muy cercana con esa mujer. ¿Cuál es el peligro de eso? Que puede... Toda cercanía entre dos sexos es peligroso. Sí. Si vas a estar encerrado en una oficina y constantemente compartiendo tiempo con una mujer, te vas a enamorar de la otra. aunque no sea tu esposa. Sí. Había un personaje colombiano que decía, el diablo es puerco. Sí. ¿Verdad? Entonces, o si no, ese pastor tiene que estar constantemente ministrando mujeres, aconsejando mujeres, orando por mujeres, recibiendo abrazos de mujeres, recibiendo... Y nuevamente, número uno, yo conozco ministerios en donde el único problema que veo es de que esas mujeres le quitan el tiempo al pastor. El pastor no se ha bajado del púlpito y hay 4 o 5 mujeres esperándolo y los hombres se salen porque no hay tiempo para ellos. Pero en mi caso, yo tengo todo mi tiempo para enfocarlo en los hombres, porque tú te ocupas de cuidar, y cuando es necesario que nos involucremos los dos, tú me dices, mira, quisiera que estuvieras tú porque quiero oír qué opinión tienes tú o cómo tú lo ministras. Es que yo creo que también es importante que muchos entiendan, en el caso de nosotros, tú siempre les decías a las mujeres, si quieren hablar, vayan con Pastora Mary. Y recuerdo yo que muchas veces algunas decían, no, es que yo quiero hablar con el pastor. Entonces, tú les decías, no, lo que yo le voy a decir, lo mismo le va a decir Pastora Mary. Y entonces, hasta que se volvió una cultura
en esta iglesia, y por eso yo digo mi iglesia, porque amo mi iglesia, amo a la gente de esta congregación con todo mi corazón, y entonces las mujeres han aprendido y ahora vienen conmigo. Cuando muchas veces tal vez ellas no han podido contactarse conmigo, te envían un mensaje y entonces ya inmediatamente vengo yo y yo les devuelvo a ellas esa llamada o platicamos los dos, ¿verdad? Claro. Entonces es importante que las pastoras no tengan ese temor, que no tengan ese miedo de poder ministrar ellas también, porque ellas son usadas por Dios. Claro. Así como la Biblia menciona a Priscila y a Débora, también nos puede usar a nosotros también como mujeres. Dios es soberano. Fíjate que me ha tocado usar ese argumento, porque todos reconocemos la soberanía de Dios. ¿Y qué quiere decir soberanía? ¿Qué quiere decir Dios es soberano? Quiere decir que lo que Dios haga está bien hecho. Sí. Y si Dios lo hizo, ¿quién lo contradice? ¿Quién se le opone? Es Dios. Sí. Pero cuando se trata de usar a la mujer, muchos hombres, líderes, cabezas de movimientos enteros, le quieren negar a Dios la soberanía de usar a una mujer si a Dios se le da la gana usar a una mujer, como lo hizo con Débora. O en el caso más especial, a mí me gusta mucho el caso de Priscila y Aquila, porque yo creo que Dios usaba a Priscila en la palabra también, pero Priscila siempre andaba con el apoyo de Aquila. El tiempo ha volado. Ha volado, sí. Y tenemos tantos temas que cubrir, pero tengo unas preguntas que ojalá te dé tiempo de contestar, porque creo que van más dirigidas para contigo. Hay una que se enfoca en la fe, en la provisión que Dios da, pero dice así la pregunta: ¿cómo manejar el tema de la relación de pareja al momento de tener hijos? ¿O ya lo habíamos contestado? Eso ya lo contestamos la semana pasada, sí. Por eso digo que esa ya la contestamos. La número 4 dice: ¿cómo se sintió usted, y va para ti, en el momento que su esposo recibió el llamado al pastorado y sabiendo, pero lo está enfatizando en esto, sabiendo que los pastores viven por fe? Fue bien difícil. Y cuando tú me dijiste a mí que Dios tenía un llamado al pastorado. Ok, quiero interrumpir un tantito. Pero fue difícil porque tú temías el sufrimiento de ser esposa de un pastor y estar oprimida, estar limitada, estar subyugada y no poder decir esta boca es mía. Sí, correcto. Lo que tú no sabías es que la experiencia tuya iba a ser nada que ver. Pero entonces cuando tú me vienes con la noticia de que el Señor te llamó al pastorado, yo entré en un shock y me puse a llorar. Y me puse a llorar por las razones que tú diste. Porque yo dije, yo no me casé con un pastor, yo no quiero sufrir como yo vi a mis pastores sufrir. Yo no quiero que la gente vaya a andar menospreciando también a mis hijos. Bueno, te hice una lista larga que en ese momento que me vistes llorar, tú me dijiste, no te preocupes, voy a esperar el momento, voy a hablar con las personas que me dijeron del ministerio. Pero Dios trató conmigo después de 2 años. Y yo creo que muchas veces es necesario también que Dios trate con la mujer cuando el hombre tiene llamado al pastorado. Entonces, cuando Dios trató conmigo después de 2 años, yo te dije a ti, ya estoy lista. Y tú ya no te acordabas. Recuerdo que era en un retiro. Había una presencia del Señor y tan linda que en ese momento el Señor me ministró de una manera sobrenatural que me habló ahí. Entonces, ahí fue cuando yo entendí que yo también tenía el llamado de pastorado. Amén. Entonces, desde el momento en que comenzamos, y yo te dije a ti, me dijiste, entonces estamos listos, y cuando ya entramos al ministerio, yo puedo decir que he disfrutado cada etapa del pastorado.
¿Has trabajado? Sí, he trabajado. ¿Has trabajado para sostenerme? Sí. Hubieron 8 años en los que tú me dijiste, yo quiero que tú te dediques al pastorado, los ingresos no alcanzan, pero yo voy a trabajar para apoyarte. Sí. Y eso es algo que tal vez muy pocas personas saben. Sí. Pero en los tiempos en los que iniciaba la obra y el grupo de congregantes era muy limitado y había tantos sacrificios que hacer, tú decidiste trabajar para traer un ingreso que nos ayudara a sacar adelante la casa, el hogar, los gastos familiares. Pero también llegó el momento en que ya pudiste dedicarte a estar a la par mía y servirle a Dios como hasta hoy. Y Dios ha sido fiel. Sí. No somos ricos, no tenemos lo que otros tienen en cuestiones materiales. Nunca hemos podido tener las cosas que otros tienen, pero tampoco es nuestra ambición. No tenemos hambre de esas cosas. Y sí podemos decir que hasta aquí Dios ha sido bueno. Ha sido fiel. Y aquí decía acerca de la fe. Una de las cosas que yo siempre he tenido ha sido la fe. Recuerdo cuando yo me fui a trabajar, pero antes de que me fuera a trabajar, que tú no tenías trabajo, vivimos por fe. Dios nos multiplicaba hasta la gasolina. Entonces, porque hay un pasaje en la Biblia donde dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, y es uno de los pasajes en los cuales yo siempre me he aferrado hasta el día de hoy, porque no nos ha hecho falta nada. Dios nos ha proveído en cada etapa que hemos tenido tal vez alguna necesidad. Dios nos ha sorprendido, porque también yo creo que Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y Él sabe que nosotros entramos al ministerio no por dinero, porque si hubiera sido por dinero, tú estuvieras ganando aún muchísimo más de lo que la iglesia nos está dando, ¿verdad? Entonces, sí ha sido así, Dios nos ha sostenido por fe. Sí, yo creo que tanto en el mundo empresarial como en cualquier otra tarea secular, profesional, desde luego tenemos la capacidad de hacerlo, pero decidimos obedecerle a Dios y servirle en el ministerio. Tengo otra pregunta. Dice, mira esta pregunta, muy atenta a esta pregunta. ¿Puede la esposa de un pastor o líder hacerse una cirugía estética? Ay, Dios mío, lo que me pregunta. Bueno, si tiene las posibilidades, que se lo haga. En el caso mío, no tengo el dinero, pero no tengo el valor. Pero no te hace falta. No me hace falta. No te hace falta, estás preciosa. Pero hay mujeres que dicen, bueno, me lo hago porque conozco a mucha gente que sí se los ha hecho. Yo digo, bueno, qué bueno que la dejaron bien. Bueno, yo siempre tengo mis temores. Sí. Mis temores son cuestiones de salud. Sí. Y también cuestiones, cuando digo salud, no solamente hablo de lo físico, pero también salud mental. Porque si una persona se va a hacer cirugía porque tiene problemas de estima, te aseguro que ninguna operación en la cara o en el cuerpo le van a dejar satisfecha, porque el problema lo tiene acá, no se ama a sí misma o a sí mismo. Además, también hemos tenido casos en donde se fue a pagar no sé cuántos miles. ¿Y ya no regresó? No, y le hicieron esto y le hicieron aquello, y después hubo quien dijo que los demande porque la dejaron igual. Sí, correcto. Pero hay casos también en que se nota en la cara que está hinchada. La picó una avispa. No, la picaron 100 avispas. Y entonces verse en el espejo después y ver que quedó desfigurada. Sí. Porque la cara normal no es así. Sí. Está desfigurada. Entonces, nosotros respetamos la libertad de cada persona, ¿verdad? Si decidió hacerse cirugía, pues que Dios le bendiga, ¿verdad? Sí. Pero yo no me lo haría. Todavía, sí. Tengo otra pregunta. Y esta es... no, ya se acabaron las preguntas por hoy. Ok. Así es que solo quiero decirte que le doy gracias a Dios por tu vida,
Le pido a Dios que te dé muchos años de salud, fortaleza, porque todavía tenemos largo camino. Sí. Y que Dios nos permita seguir formando. Ahora estamos en una etapa de formar parejas ministeriales y pastorales, porque eso que tú has contado le sirve mucho a esas jóvenes mujeres casadas que el día de mañana acepten el desafío de ser pastoras junto a sus esposos. Correcto, y puedan tener una vida fructífera y bendecida. Sí, amén. Así es que, ¿quieres tú despedirnos? Sí, también antes de despedir, quiero decirte también que durante todos estos años yo he podido disfrutar el ministerio junto contigo. He podido caminar, hemos caminado juntos y cada cosa que hemos hecho lo he disfrutado. Y siempre estamos juntos, Amén. Las 24 horas. Sí. Si vamos a un lugar, ahí vamos. Si te invitan a ti a predicar, ahí voy con tú. Siempre estamos juntos. Y eso es bien importante para las pastoras, para aquellas que son pastoras, no dejar solo al esposo. Si lo invitan a él, que la inviten a ella también, porque eso es cuidar de su matrimonio. Claro, vas a gastar un poquito más en avión, pero vas a cuidar algo muy importante. Sí. No es bueno que el hombre esté solo. No. Llámese como se llame, tenga el título que tenga, quiera ser quien quiera ser, la verdad sigue siendo, no es bueno que el hombre esté solo. Así es que bendito Dios por el diseño. Que Dios las bendiga a cada uno y nos vemos primeramente Dios la próxima. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Bendiciones.